Lecturas del 27º domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Primera lectura, tomada del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 24. En aquel día dijo el Señor Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Del Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Su mujer, como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivos alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Segunda lectura, Hebreos capítulo 2, versículos del 8 al 11. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana, por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Marcos, tomado del capítulo 10, versículos del 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra,
comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Iniciamos el análisis de nuestro texto considerando que la temática de las lecturas del día de hoy es el matrimonio en el plan central y original de Dios. Antes de entrar al análisis del texto, debemos considerar tres presupuestos, es decir, tres cosas del contexto. La primera, hay tres momentos en el Evangelio, dos perícopas, dos unidades textuales. El primero es Jesús con los fariseos y el segundo momento de la primera unidad textual es Jesús en la casa enseñando a sus discípulos. Esta separación de momentos es importante porque la enseñanza de Jesús cambia de intensidad. Después, la segunda unidad textual es cuando Jesús habla de los niños. Segundo, en tiempos de Jesús los matrimonios eran monógamos, es decir, un hombre y una mujer. No era que existiera un hombre con tres esposas, como muchas veces se piensa que sucedía en la antigüedad. Al menos a nivel legal, en el judaísmo, el matrimonio era monógamo. Quizás algún hombre podría tener concubinas u otras parejas sexuales irregulares, pero no dos esposas. Tercer punto, en el judaísmo, la mujer era considerada propiedad del hombre. Solo él podía divorciarse de la mujer y el adulterio era no un pecado sexual, sino un agravio contra el hombre casado. Por la adúltera era un atentado contra la propiedad del hombre, porque la mujer era considerada así. Pasamos ahora al análisis del texto. Los fariseos preguntan a Jesús: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? El Evangelio nos advierte que es para ponerlo a prueba. ¿Por qué? Porque en el judaísmo estaba permitido el divorcio. La pregunta que hacen los fariseos a Jesús está en una trampa, porque si Jesús responde que no se puede divorciar, estaría contradiciendo la ley. En cambio, si él respondía que sí se podían divorciar, entonces podían acusarlo de un alcahuete y no un profeta de Dios. Después de hacerlo citar a Moisés, Jesús les explica por qué hubo esa concesión. Les dice: debido a la dureza del corazón de ustedes. Al decir Moisés prescribió esto, deja en evidencia que el divorcio es una concesión transitoria, pero es tiempo de volver a los orígenes, al proyecto primigenio de Dios. El hombre y la mujer se han unido libremente. Esta unión los lleva a hacerse una sola carne.
y por la acción de Dios, lo que Dios une, el hombre no puede separar. Por tanto, la prohibición del divorcio no se deriva de un suceso de carácter natural, sino de la voluntad de Dios que dispone libremente. Hasta ahí se cierra el diálogo con los fariseos. Si el pasaje queda aquí, estaríamos hablando de que Jesús prohíbe el divorcio, incluyendo la separación de la pareja solamente. Ahora pasamos al segundo momento. Ya en casa, los discípulos le vuelven a preguntar sobre el asunto. Aquí hay cambios interesantes. El primero es innovador que se diga: el hombre que deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Recordemos que hemos dicho que las mujeres no tenían este derecho. Solo al hombre se le consideraba parte ofendida. Y por lo tanto, entonces aquí introduce Jesús una novedad. La parte ofendida es la mujer, si el hombre se separa de ella. En segundo lugar, se considera ahora el ambiente fuera de Israel, donde la mujer podía tomar la decisión de divorciarse del hombre y casarse con otro. En Israel era prohibido, solo el hombre podía divorciarse de la mujer. Y en tercer lugar, a la comunidad cristiana se le aclara que el matrimonio es indisoluble, pero el adulterio se comete solo si contraen nuevas nupcias. Con esto se deja abierta la posibilidad de la separación, es decir, se permite la separación, mas no un nuevo matrimonio sin que incurra en un adulterio. Hay una segunda perícopa en la lectura, que es el episodio de los niños. Cuando se toca el divorcio, no se menciona para nada a los hijos. Y esto es porque el fin primario del matrimonio es la unión de la pareja. El fin unitivo, como se le llama en teología, y ahí está su esencia. La mujer es creada por Dios para que sea una ayuda idónea. Surge entonces la sociedad conyugal y la ayuda mutua, carne de la carne. No obstante, en el contexto, el aporte, el pasaje de los niños sugiere la otra finalidad del matrimonio, que es la procreativa, que conlleva el cuidado y la crianza de los niños. Esto, referido y a la luz del salmo de la liturgia de hoy, son la bendición del hombre que teme al Señor, su mujer como vid fecunda, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Ahora pasamos a una breve reflexión. Punto número 1. Aunque parezca superfluo, conviene recordar que el matrimonio dentro del plan original de Dios es la unión de un hombre con una mujer. Esta diversidad de géneros o sexos que se complementan para formar una sola carne. No hay lugar en el plan de Dios para otro tipo de uniones que se puedan equiparar al matrimonio. Segundo, el matrimonio no es solamente una institución humana, sino parte del diseño divino desde la creación. Dios creó al ser humano para la comunión y la relación amorosa indisoluble. Número 3. Las enseñanzas sobre el matrimonio no se reducen a normas morales,
tienen una dimensión sacramental. Los esposos están llamados a reflejar en su vida diaria el amor de Cristo por la Iglesia, un amor que es fiel, generoso y sin condiciones. Por eso entonces tiene como punto último la indisolubilidad, porque Cristo ama a su Iglesia para siempre. En una cultura donde el divorcio y la disolución del matrimonio son comunes, el llamado de Jesús a la indisolubilidad es un desafío, pero también es una oportunidad para que los cristianos den testimonio de la belleza del amor conyugal fiel y comprometido. 4. Un matrimonio sin niños es solo un matrimonio. Para llegar a ser familia, necesitan del don de los hijos. Ellos son bendición de Dios para la pareja y para toda la iglesia. Además que nos recuerdan a todos que los más pequeños son un modelo de humildad y apertura hacia Dios. Feliz domingo a todos y todos a la luz de esta palabra y de estas reflexiones saquen sus propias conclusiones, su propia reflexión para de esta forma alimentarse espiritualmente. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.